Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la clase de jóvenes de la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia. El tema del día de hoy, las emociones y los sentimientos. Nuestro versículo lema está en Romanos capítulo 7, versículo 24. Leemos con la gracia de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si hay algo que nos acompaña desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, son las emociones y los sentimientos. Todos ellos de diferentes tipos y en diferentes intensidades. El sentir es la condición humana que más nos une y al mismo tiempo que nos hace únicos. De hecho, los sentimientos pueden ser los grandes conductores de muchas de nuestras decisiones y de la forma en la que vivimos. Sin embargo, no siempre es fácil identificar los diferentes tipos de sentimientos que podemos experimentar. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos que podemos experimentar nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos y a establecer relaciones más próximas y saludables. Para entender un poco mejor debemos definir lo que son las emociones y los sentimientos. ¿Qué son las emociones? Las teorías más importantes de la emoción se pueden agrupar en tres categorías: fisiológicas, neurológicas y cognitivas. Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas extracorporales son las responsables de las emociones. Las teorías neurológicas proponen que la actividad en el cerebro lleva a respuestas emocionales. Y finalmente, las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. ¿Qué es sentimiento? Se define sentimiento como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. Los sentimientos derivan de las emociones, que son las reacciones orgánicas o instintivas que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos. Por tanto, los sentimientos se originan de la conceptualización y valoración racional de las emociones. Sabemos que el ser humano puede experimentar muchos tipos de sentimientos. Hoy nos enfocaremos en dos tipos de sentimientos. Ustedes podrían pensar que ¿por qué vamos a comenzar en este grupo? No es que estos sean los más importantes. Lo que sucede es que lamentablemente en este momento estos tipos de sentimientos están más presentes en nuestro diario vivir. Y además, para saber cómo podemos enfrentarlos y cambiar nuestra manera de enfocar cada situación, sentir y compartir con los demás. El primer sentimiento que vamos a estudiar es el miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es el peor enemigo de la fe. El miedo se convierte en una enfermedad espiritual. En estos tiempos vamos a tener una lucha muy fuerte con el enemigo. Esto es para no avanzar, para quedarnos estancados. En Cristo nosotros no retrocedemos, debemos avanzar teniendo la confianza puesta en nuestro Padre Celestial, quien ni aun en las circunstancias más terribles nos abandona. En Romanos 7:24 dice de la siguiente manera, leemos con la gracia de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta expresión fue dicha por Pablo, el hombre quien es el modelo espiritual que nosotros como buenos cristianos debemos de seguir. Fue un hombre que después de haber perseguido y castigado a nuestro Señor, se dio cuenta del terrible error que cometió y cambió su manera de pensar y de vivir y reconoció a nuestro Señor como su único y verdadero Padre y Salvador. Las personas no pueden avanzar cuando tienen miedo.
Dios, cuando quiere derribar algo o alguien, no necesita de la ayuda de un ejército, porque solo Él tiene la facultad de hacerlo. El miedo es el sentimiento que en este momento está dominando al mundo por esta situación de pandemia que estamos pasando. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios estamos en el deber de ayudar y dar palabras de aliento a esas personas que no conocen del Señor y servir de ejemplo para que ellos no se sientan agobiados por esta situación temporal que estamos viviendo. Aún nosotros como cristianos podemos sentir un poco de miedo. Somos humanos, pero también debemos de tener en cuenta que el enemigo anda como león rugiente buscando nuestro lado débil para aprovecharse de eso. Pero nosotros debemos de tener en cuenta lo que nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, leemos con la gracia de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y colocamos la armadura de Dios y luchar contra el enemigo, pero internalizar que está vencido en el nombre de Jesús. El rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Es un sentimiento que puede llegar a ser de un impacto muy negativo en nuestras vidas. Puede resultar desgastante y se nos va el tiempo en pensar en ese rencor que tenemos en contra de alguien o algo y no nos deja vivir en paz y además no nos deja crecer como seres humanos íntegros, ya que por estar pendientes de ese rencor o esa situación que nos causó ese rencor, se nos olvida vivir nuestra vida. La culpa. El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa, que si bien a nadie le gusta experimentar, debemos entender que sentir culpa no es malo. Cuando cometemos una falla o un pecado y aceptamos nuestra culpa, le damos la oportunidad al Señor de redimirnos. Él nos ayuda a mejorar esa debilidad. Pero recordemos que una vez que aceptamos la culpa y pedimos sinceramente perdón, el Señor nos limpia y nos da una segunda oportunidad, por lo cual ya no debemos de sentir más vergüenza ni culpa por lo ya perdonado. Y si lo hacemos es cuando la culpa comienza a traernos aflicción y nos causa dolor por el mal causado. Recordemos algo, todo peso de pecado es perdonado por el Señor, así como lo podemos ver en su palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay perdón en Cristo para la culpa. La amargura, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura hace que la persona viva en constante ira, enojo, que en su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo sin curar, que amarga el espíritu, perdiendo así la gracia de Dios Padre. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Un ejemplo claro de amargura lo vemos en Ruth, capítulo 1, versículo 20, leemos con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Debemos de sustituir nuestra amargura por el gozo del Señor. El perdón hace referencia a todo un acto de valentía por el que las personas dejamos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar. Debemos reconocer que esta decisión no está en nosotros. Debemos de saber y entender de dónde viene y proceder a una limpieza interior verdadera y genuina. El perdón es uno de los temas principales de la Biblia. A través de las Escrituras vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. También leemos cómo Dios les perdonó y restauró. Su historia llena de luchas y también del triunfo sobre el pecado y el mal. Como lo dice en Salmos 32:5, leemos con la gracia de Dios: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es como Dios desea que vivamos en comunión con Él. Anhela perdonar nuestros pecados, restaurarnos en su amistad. Dios quiere que nuestras historias también reflejen la transformación que llega como producto de su perdón y su amor. Nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior sabemos que cometemos errores o injusticias. El perdón de nuestros pecados trae refrigerio a nuestra alma. El perdón trae liberación. A nosotros nos puede costar muchas veces perdonar, pero nuestro Señor nos enseña que debemos orar para perdonar. Así que, amados hermanos, si por algún momento hemos descubierto que en nuestras vidas hemos experimentado alguna de estas emociones o sentimientos, entonces presentémonos delante de la presencia del Señor y pidámosle sabiduría y ayuda, y Él la dará en abundancia, que nos ayude a cambiar lo que debemos de cambiar y que comience en nosotros una nueva etapa en la cual nos aferremos mucho más a su palabra y a sus promesas, que son nuevas cada día. Mil bendiciones y esperamos que esta clase sea de ayuda en nuestras vidas.